Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para poder cumplimentar y que ustedes, bueno, puedan cerrar este ciclo y terminar de ver este tema, ¿no? Del equipo de orientación escolar en el ámbito de escuela diferencial, les quería dejar este video eh, para que, bueno, ustedes tengan el material, tengan la explicación y puedan trabajar, ¿sí? Cuando hablamos de la acción del equipo en el ámbito de escuela de educación, de educación especial, hablamos de que se plantea un diagnóstico situacional individual del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando primero que trabajamos en forma bien individual, si bien igual que en escuela común, pero más marcado, es decir, es más singular y más particular el trabajo que se aborda o que se hace con el sujeto, porque aparte también lo que se trabaja es todo lo que sucede con su parte emocional, ¿sí? O sea, su contexto, todas las cuestiones que de repente lo atraviesan y que de repente tiene que ver con su vida en general, es decir, no es solamente su discapacidad o la problemática que puede tener, sino que también tiene que ver con los elementos que son determinantes para poder ir relacionándose, ¿sí? Em, Ahora bien, la idea es, este diagnóstico situacional individual da lugar a lo que se llama, ¿sí? El tratamiento individual. O sea, para que haya un tratamiento acorde, un tratamiento que de repente nos sirva, ¿sí? Este de repente tiene que estar bien fundamentado en ese diagnóstico especial que nosotros hacemos con ese chico. ¿Cuáles de repente serían las funciones de la escuela especial? Bueno, entre las funciones, primero, obviamente, hacer un diagnóstico, como les decía, y pronóstico de educabilidad del sujeto. ¿Qué es el pronóstico? Es decir, de repente cómo va a avanzar el sujeto a partir de si se mantienen, digamos, las condiciones o su situación tal cual está, ¿sí? Y aparte, se trabaja en el tema de la admisión y de dónde se lo ubica, porque, digamos, en especial se agrupa por patología, ¿m? Es decir, se agrupa por y también por, digamos, por conductas, ¿sí? Es decir, chicos que son más tranquilos, chicos que son un poco más problemáticos, ¿sí? O sea, la idea es trabajar en este aspecto. Este trabajo es un trabajo interdisciplinario también, implica una mirada, digamos, conjunta, como veníamos haciendo, y entre otras de sus funciones es también elaborar lineamientos de un plan de tratamiento adecuado, que esté de acuerdo a la patología del sujeto. También el tema de la escuela también sea un centro de información para la comunidad, dar información, dar charlas, ¿sí? Poder orientar a instituciones, otras instituciones sobre distintas patologías. El tema también de la decisión del egreso de un sujeto o acordar el egreso de un sujeto de la escuela especial, acordar también si el chico va a concurrir a escuela, va a hacer concurrencia en escuela común o no. También ver qué otras instituciones también atraviesan la vida del sujeto, es decir, como para entender un poquito cómo es el funcionamiento, ¿no? O coordinarse, ¿eh? Para que justamente, bueno, las acciones que haga la escuela vayan un poco a tono con las acciones también del centro. Brindar un grupo, asesoramiento al grupo familiar, ¿sí? Esto es muy importante porque requiere
la familia requiere acompañamiento. Sabemos que el hecho de tener un chico discapacitado implica cierto impacto a nivel familiar o a nivel dinámica familiar, y por lo tanto la idea es ver, bueno, cómo ese impacto trabaja en esa familia, es decir, hay actividades que esa familia ya con ese sujeto se van a ver limitadas, ¿sí? La aceptación, ¿no es cierto? Esto de a veces que se pasan culpas, ¿no? Los papás, ¿no? A lo mejor, o sentimientos así de encontrados frente a la patología del chico, la reacción si el chico tiene hermanos, chicos que se sienten desatendidos, ¿eh? Em, y bueno, también otro de sus funciones es evaluar los, los casos en forma periódica. Eso también es importante. Ahora bien, ¿cuáles serían o cuál sería el esquema de trabajo para un trabajo con el sujeto discapacitado? Bueno, el primer punto, ¿sí? O la primera etapa es la admisión. Se hacen entrevistas con los papás, ¿sí? Sobre todo para ver qué expectativa tiene con respecto a la escuela, cuáles son las motivaciones, por qué ese chico llega a la escuela, y también ver, digamos, si la escuela es el lugar adecuado para la atención de ese chico, porque ¿qué pasa? Sabemos que no todas las escuelas, digamos, están preparadas, es decir, manejo tiene que ver un poco con esto de poder observar la familia, poder ir conociéndola, tener este primer contacto, ¿sí? Se hace una evaluación psicológica, psicopedagógica, fonobiológica, ¿sí? Mm, para poder entender un poquito, bueno, dónde estamos parados, ¿no? En la situación de este chico, ¿sí? Ahora, la cuestión por dónde pasa, una vez que hacemos la admisión, vamos a la segunda etapa, que es una vez que el chico ingresó, digamos, ¿sí? A la institución, ver un poco el diagnóstico del chico, es decir, o realizar un diagnóstico. Como les decía, se hace un trabajo interdisciplinario en este diagnóstico, intervienen todos los miembros y cada uno de los miembros va a tener una función determinada en el ámbito de escuela especial. Es decir, primero lo que se va a ver es los antecedentes del sujeto, es decir, historia clínica, historia social y historia escolar del sujeto, ¿sí? Los datos actuales que tenemos, informe social, evaluaciones psicológicas y psicométricas, observación de conducta, etcétera, y informes complementarios. Por ejemplo, si el chico hace otra actividad, bueno, ver esto que les decía, ¿no? Poder decir, bueno, poder ver, observar qué sucede en estos ámbitos donde el chico se desempeña. Es decir, en el área psicopedagógica hay 4 aspectos a indagar: lo cognitivo, madurativo, conductual y psicomotriz, ¿sí? Es decir, ver dónde estamos parados en estos 4 aspectos, ¿sí? Lo cognitivo, o sea, todo lo que es el aprendizaje, desde lo madurativo o lo emocional, también qué elementos presenta, o cómo está, en qué nivel está. Lo psicomotriz, el manejo del cuerpo o el manejo, la parte motora. Y por último, lo conductual, es decir, qué conductas habituales presenta, porque esto es determinante a la hora de conformar justamente los grupos de trabajo. Bueno, en el área, perdón, el área psicopedagógica, el trabajo va a consistir en 3 etapas: una etapa exploratoria, una etapa de síntesis y una etapa de conclusiones, de análisis, perdón, y conclusiones. Entonces, una etapa exploratoria, análisis y conclusiones, ¿sí?
en donde vamos a trabajar con los datos, se van a analizar en la segunda etapa. En la última etapa, lo que se hace es extraer las conclusiones correspondientes. También se hace una evaluación desde el área fonoaudiológica, en donde se evalúa el nivel del lenguaje o los trastornos del lenguaje que el sujeto pueda tener y tratar de determinar un poco sus causas, ¿sí? También poder entender un poco el tema de el nivel de funcionabilidad del lenguaje, es decir, en qué nivel puede articular con distintos instrumentos, ¿no? Como evaluaciones este, o ejercicios para la indagación fonoaudiológica. Y por último, en el área social, lo que se hace es ver un poco el entorno, la composición de la familia, ¿sí? Que nos permita también poder establecer un plan, digamos, de trabajo adecuado. Una vez que se tiene el diagnóstico, pasamos a la siguiente etapa, que es el pronóstico. En el pronóstico, como les decía, establecemos a partir de los datos concretos, o sea, partiendo de la situación actual del sujeto, poder predecir cómo va a desarrollarse ese sujeto, cómo va a avanzar, si se mantienen las condiciones tal cual están, ¿sí? Con lo cual, la idea es poder hacer justamente los señalamientos oportunos que permitan también corregir en el caso de que un pronóstico sea desfavorable, ¿sí? Bueno, el plan de tratamiento incluye determinados elementos. O sea, para trabajar con el sujeto vamos a determinar o armar un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento, ¿sí? Tiene distintos elementos. Primero, actividades. Primero objetivos. Después viene objetivos específicos, actividades, los recursos y la evaluación, ¿sí? Es decir, objetivos específicos, actividades propiamente dichas, recursos, o sea, con qué o de qué manera lo vamos a llevar a cabo, y la evaluación, ¿sí? La siguiente etapa es el seguimiento del caso, es decir, se va a evaluar periódicamente al sujeto, ¿sí? Para poder enriquecer su información y si de repente ha habido cambios en su conducta y plantear, obviamente, si es necesario, nuevas hipótesis diagnósticas, ¿sí? Porque, bueno, la idea es ir viendo, tener una noción de cómo el sujeto va avanzando, ¿sí? En su, vamos a decir, en su trabajo, ¿sí? O en su vida social. Y por último, el egreso. El egreso es el momento en que el sujeto abandona la escuela especial, ¿sí? Y ese egreso es acordado con la familia también, ¿eh? Se trata de dar pautas específicas como para que el sujeto ya maneje en forma autónoma. Este egreso, como les decía, es acordado con la familia, ¿sí? Porque, bueno, se llega a un determinado límite de edad o se presume de que el sujeto, digamos, ya va a poder manejarse externamente con algún tipo de acompañante, ¿sí? En el trabajo en escuela especial, ¿sí? Lo que se hace en el equipo también se agregan dos miembros más, que es el terapista ocupacional y el médico. Terapista porque es el que va a estar en contacto directo en el trabajo con los grupos y es el que va a adecuar las actividades para que esas actividades, digamos, también no haya ningún tipo de problema ni ningún tipo em, eh, de trastorno en lo que tiene que ver con las actividades, sobre todo en las actividades manuales, porque en las escuelas especiales muchas veces les enseñan oficios o determinados talleres que requieren, ¿sí? Con manejo de motricidad, y por eso es importante el acompañamiento de un terapista.
y el médico es el que va a acompañarnos y asesorar en lo que tiene que ver con las patologías, con la medicación, sobre todo si son sujetos que de repente están em, medicados o requieren, o cómo actuar en determinados casos, si de repente es un chico que a lo mejor presenta trastornos o ataques, es decir, bueno, cómo actuar en esos casos, ¿sí? Por eso la importancia de contar también con un médico como miembro. Los casos se estudian en determinadas reuniones que se llaman estudio de casos, en donde se hace esta evaluación periódica, donde todos los casos se ponen en común, y estos casos lo que hace es generalmente permite el enriquecer la información desde distintos aspectos o con la información que tiene cada uno de sus miembros. ¿Sí? Bueno, esto fue toda la información, digamos, que yo quería, bueno, dejarles hoy en cuanto a lo que tiene que ver con Escuela de Educación Especial. Espero que, bueno, que esto les sea útil y cualquier cosa saben cómo ubicarme por cualquier duda o cualquier consulta que me quieran hacer. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Gracias por todos los conceptos elogiosos que me han llegado. Y bueno, espero que esto sirva para la vida profesional de ustedes. Nos vemos.